Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando del machismo y claro que estamos recibiendo todos sus mensajes, sus recomendaciones, sus pensamientos a través de las redes sociales que vamos publicando aquí mismo en nuestro programa. Seguimos abordando este tema y creo que dejamos algunos cuantos que es muy importante que tratemos con José Miguel y con Carla, quienes hoy muy amablemente han accedido a nuestra invitación. Ellos son expertos en el tema no solamente de mujeres, de género, nueva masculinidad, etcétera. Hablemos un poquito de sexualidad. Carla. Fíjate que cuando estuvimos haciendo el ejercicio de los juguetes y tú preguntabas sobre ellos y cómo la reacción de miedo que da al papá o a la mamá que un hijo quiera jugar con una muñeca o con trastitos, yo pensé inmediatamente que esto pasa mucho porque asociamos a la actividad externa con la sexualidad y la sexualidad no tiene que ver con mi juego, es parte del mito y del temor a que mi hijo se vuelva un homosexual o mi hija se vuelva homosexual. Confundimos las actividades externas con la práctica sexual, mientras que la práctica sexual es una cuestión puramente interna que no requiere de estos elementos externos. Es el mito del hombre gay que parece florecita, que juega, que hace, y hay hombres ingenieros que son gays, hay en los Estados Unidos acaban ahorita de dar la licencia de matrimonio y las primeras fotos uno se asusta porque son hombres. Y quiero decir con eso un hombre que parece muy masculino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al diferenciar la palabra sexualidad. Sexualidad no es los colores que yo me ponga, no es los anteojos rosados y la gorrita rosada que me puse. Yo puedo ser muy hombre y tener la posibilidad de ponerme una camisa lila. Y de explorar también otras facetas y formas de ser. Exacto. Entonces, que no debemos confundir esa sexualidad, porque entonces el hombre aprende que su sexualidad es externa, que tiene que ser el macho, que se para, que lo tiene que demostrar hacia afuera. Exacto. Y entonces eso le vuelve conflictivo para el hombre, porque toda la vida su sexualidad es su tarjeta de presentación y no su ser esencial. Entonces se vuelve muy conflictivo esto para los hombres, especialmente para los adolescentes, porque yo tengo que ser el machito, que ya tuve novia, que ya besé, ya fui al prostíbulo, ya hice, ya volví, cuando él no se le da el permiso de explorar esa otra parte de él. Y ese es un prejuicio puramente occidental, porque las filosofías orientales siempre nos hablan del equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre lo bueno y lo malo. Y ese permiso que todo ser humano se debe de dar de explorar esas partes. Claro, y en cuanto a la afectividad, que es otro de los puntos que creo que es importante, que el machismo ha tocado de una manera muy fuerte, qué se permite y qué no se permite sentir. ¿Qué podrías decir tú? Sí, cómo los hombres empezamos a ser machistas, saliendo de lo que dice la colega de la sexualidad, cómo vivimos las emociones desde niños, ¿verdad? Por ejemplo, que desde pequeño se le dice al niño que no debe llorar, ¿verdad? Por ninguna razón, menos en público, ¿verdad? Entonces ahí lo que se empieza a hacer es alejar al niño de su emoción, ¿verdad? Se le priva el llanto, que es una cuestión humana, ¿verdad? Claro. Se le priva también todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, a la naturaleza, por ejemplo. Con el afecto físico también, porque los hombres no besan a los hombres, o sea, ¿cómo es eso? Sí, un abrazo de un padre, un beso, claro. ¿verdad? Es una forma de ser muy tosca, aunque se ha ido rompiendo poco a poco. Gracias a Dios. Y vamos adelante, ¿verdad? Siempre al niño de pequeño se le hacen esas prohibiciones, ¿verdad? Como el no llorar, el no jugar con la sensibilidad, ¿verdad? Sino al contrario, como dice la compañera, es ser fuerte y siempre, todos los días, mostrar esa fortaleza. Claro, el niño no tiene miedo, el niño es valiente, el niño, ¿no? O sea, todo eso que no le da opción al ser humano masculino, digámoslo de esta manera, a experimentar un miedo, a experimentar tristeza, o sea, también sienten, ¿no? Así es, pero se les va privando por esos mandatos. Exactamente, entonces va creciendo uno con pues frustraciones que pueden ir saliendo en otras formas, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, adicción al sexo, ¿verdad? Muchísimas cosas que la sociedad está atravesando. Es el machismo porque en estos días se está conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Es el machismo un tipo de violencia, Carla? Totalmente. Y es una violencia, yo le decía a José Miguel cuando comenzábamos, es una violencia hacia nosotros las mujeres y hacia ellos mismos como hombres,
porque esto de cargar mi masculinidad siempre a vista me niega como hombre la posibilidad de entrar en contacto con muchas cosas que no están prohibidas. Entonces, esto nos lleva, porque como nos obliga la sociedad a llevar el machismo por delante, a negar nuestras emociones, nos obliga a reprimir y nuestro trato se vuelve violento. Entonces, en lugar de un te quiero, es te quedas en la casa. Porque nunca aprendió a decir te quiero. Exacto. Entonces, él lo que está diciendo con el que te quedas en casa, o yo te llevo, yo te traigo, que muchas veces lo confundimos de novias. Ese cuidado que el novio tiene y de repente me dice, yo te voy a llevar a la universidad, yo te voy a ir a traer. ¿Es cariño? ¿Es control? ¿O qué es? Exacto. Y entonces esas pequeñas conductas, cuando es cariño, debería venir, mira, explícame cómo te vas a la universidad porque me preocupa. Cómo está la violencia, cómo está esto, me preocupa que algo te pase. Pero cuenta conmigo para llevarte exacto, algún día. pero la imposición de yo te llevo, yo te traigo, ya se vuelve violencia. El hecho de la prueba de amor. ¿Cómo que llevas 2 años y no has tenido relaciones con ella? Eso ya se vuelve violencia. Si no es el tiempo de ellos, ¿por qué obligarlos a tener una relación? Ah, porque sos un... sí, no sos tan hombre, etcétera. Exacto. Sí. Entonces son conductas que nos llevan a la violencia. Y especialmente en lo emocional. El hombre no tiene permitido tener miedo. ¿Y qué hacemos cuando el hombre tiene miedo? Lo expresa a través de gritos, a través de golpes, a través de otras conductas. Por ejemplo, el miedo de perder a una persona, decirle temo perderte, es la celo. Por ejemplo, ¿podría ser algo así? Exacto. Hay estudiosos que nos dicen que la misma inseguridad del hombre es lo que se manifiesta como violencia. El hombre seguro no tiene razón por qué ser violento. Qué increíble. ¿Cómo podemos en casa, a partir de esta plática, a partir de lo que vamos a ver más adelante, empezar a romper o a cuestionarnos nosotros mismos de si estamos siendo parte de esos constructos que se nos heredaron de alguna manera y cómo podemos nosotros ir tratando de romper y de cambiar eso? ¿Qué podemos hacer? Yo hace poco les decía a un grupo de mujeres que hay una forma muy sencilla, que lo comenzaron las norteamericanas. Cuando comenzó todo este movimiento hacia la no violencia, hacia el feminismo. Y es una frase muy sencilla. Si se siente mal, es que está mal. ¿Cuántas prácticas que tenemos se sienten mal, pero las hacemos porque es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer. Exacto. Entonces, comenzarnos a preguntar eso. Si lo siento mal, ¿por qué lo estoy haciendo? Y esto sería interesante que lo analizáramos en conjunto, en pareja, ¿cierto? ¿Qué dirías tú? ¿En parejas te refieres a parejas ya viviendo juntos Sí, o sí. hombres y mujeres en...? Entre amigos, o sea, entre ambos, entre pues, hombres y mujeres. Precisamente eso estábamos hablando con la colega y para empezar a cuestionarnos es necesario estar en procesos, ¿verdad? Procesos de, qué sé yo, de mujeres jóvenes o de hombres jóvenes. Inicialmente, como hablaba con la compañera, a mi juicio, en una primera instancia sí es bueno separar a los grupos, ¿verdad? Que las mujeres hablen entre mujeres y los hombres hablemos entre hombres, porque cuando se abren estas pláticas de entrada, ¿verdad? Puede tender el discurso a maternalizarse, o decir, no, sí, tenemos la culpa de todo, o al contrario, no, es que las mujeres aquí se vuelve una pelea, pues que es lo que creo yo que tú con tu programa estás buscando, ¿no? Que ya no sea una pelea de hombres contra mujeres, de machismo y de radicalismos, ¿verdad? Sino que simplemente que podemos, hombres y mujeres, buscar la equidad, empezando desde nuestras parejas, ¿no? Definitivamente. Tenemos una serie de videitos que quiero ponérselos a ustedes y a ustedes obviamente en casa para que veamos cómo es que muchas veces están estereotipados, están esos roles bien establecidos. Vamos a correr el video, por favor. Réalisant que le voisin s'est moqué d'elle, Amélie décide de se venger. Juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrand. Varios videitos. ¿Qué opina usted? Son videos muy, muy lindos, muy bien hechos, pero ahí hay como ideas muy fuertes entre esto es de hombres y esto es de mujeres. Viendo estos videos, lo que nos limita
este tipo de actividad. De lo que se pierden los hombres y las mujeres. Exacto, porque el machismo, como yo les decía antes, es un daño para los dos, para el hombre y para la mujer. Porque el machismo le prohíbe a él muchas actividades que él quisiera prohibir, hacer, Claro. y a nosotras las mujeres nos limita el acceso a otro mundo. El derecho, a mí me decía que yo desarmaba las cosas de niña, nunca me gustaban las muñecas, pero sí quería saber cómo funcionaban las cosas. Ajá. Y ese permiso que me dieron de explorar es bien importante, pero ¿qué pasa con la mayoría de niñas? Eso no se hace, ¿verdad? Y al niño que va y le dice a su mamá, quiero aprender a cocinar, eso no se hace. Claro. Entonces, precisamente esto es recalcar eso, seguimos en los mismos roles. Y poco a poco, y lo hablamos también, el asunto de que los hombres se van permitiendo, no todos, pero muchos se van permitiendo, por ejemplo, el regalo de la paternidad, que es un regalo maravilloso, el poder estar cerquita de sus bebés desde un inicio. Es un regalo que es para el bebé invaluable y para el papá también, José Miguel. Sí, esta es una de las luchas, digámoslo así, de las nuevas masculinidades o los hombres profeministas, de que es realmente algo que se nos ha quitado, ¿verdad? Que nosotros los mismos hombres nos hemos quitado la posibilidad de tener una relación afectiva con nuestros hijos e hijas desde el principio, ¿verdad? Sí. Lo que hablamos del arrullar, el cambiar pañales, el bañar, ¿verdad? Son cosas que son lindas, pues, que son lindas y que van a crear en el niño o en la niña una seguridad, ¿verdad? De que Claro. su padre lo ama, ¿verdad? Entonces, pues, es algo que en mi caso, pues, me siento muy feliz de hacerlo, pero sí me siento mal por los hombres que no tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, es increíble cómo cuando se nos asigna que tenemos que ser de tal forma, inmediatamente estamos negando la otra parte que podría ser, de vez en cuando podría ser más fuerte, que no sé. Pero sí, yo ahorita que decías esto, recordaba que mi papá me contó que su papá era el encargado de educar a los hombres de la casa y su mamá era la encargada de educar a las mujercitas, era una sola hermana de la casa. Entonces nunca se enteraban cómo educaban a su hermana y por lo tanto su hermana nunca se enteró cómo educaban. Y eso va cambiando afortunadamente y ojalá todos hagamos más conciencia de esto porque nos podemos enriquecer tanto si tenemos dos padres presentes en nuestra vida y no solamente uno. Quiero decir, dos figuras de quienes enriquecernos, de quienes entender que la cosa es por igual, que funcionamos mejor en equipo, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial. Yo le pido que siga usted con nosotros, que nos siga escribiendo también a través de redes sociales. Vendrá en el siguiente bloque unos invitados muy especiales que a través de un juego, y queremos que usted también lo haga en casa, nos demos cuenta cómo está esa mentalidad, machista o no machista. Vamos a la pausa. Al volver, ¿Tú te consideras machista, sí o no? Yo quiero pensar que no, pero a veces... La mujer gana un montón de plata y el ¿Cierto? hombre pues se vuelve el hombre de hogar. Así como espero que él me agradezca a mí, que yo sé cambiar la llanta del carro, por ejemplo, y él no.